Muy buenas noches, el día de hoy venimos a explicar qué es el método de comparación por pares y preguntas descriptivas. El grupo está conformado por Kesley Dayana García, Hilda María Bartolo, Natalia Cardona y Alejandra Giral. Para iniciar, ¿qué es el método de comparación por pares? Es un método sencillo, no es nada complicado de llevar a cabo, consiste en comparar a dos individuos y se debe anotar en una columna al lado derecho aquel que se considera que mejor da la respuesta a cuanto el desempeño o la competencia que se esté evaluando. Este proceso se mide mediante la asignación de números, sirve para clasificar y calificar criterios de evaluación subjetivos difíciles de medir. ¿Cómo es el procedimiento de este modelo? Primero se debe identificar las opciones que se van a evaluar. Un ejemplo, si se va a evaluar la creatividad, si se va a evaluar la atención al cliente. Más adelante ya se les dará una explicación más completa de cómo es el proceso de la evaluación. Como segundo procedimiento se debe preparar la tabla de comparación por pares. En la tabla pues debe estar asignada las cualidades o la pregunta que se está evaluando. Como tercer punto se deben comparar los pares y asignación de puntos. Estos puntos son 0, 1 y 2. El 0 es que no hay ninguna diferencia. Si por ejemplo se está evaluando la creatividad y vemos que ambos individuos son muy creativos, que realmente no hay una posibilidad de distinguir cuál de ellos tiene una mayor creatividad, se da la opción 0. Está el punto 1, la calificación 1. Con este quiere decir de que el individuo tiene una característica mayor, tiene una competencia mayor frente a lo que se está evaluando. Y está el punto 2. Ahí se evalúa con punto 2 cuando la persona es más superior o tiene en el momento una creatividad, si estamos hablando de creatividad, mayor a la otra persona. Y ya por último es la contabilización de los resultados. Allí podemos verificar qué resultado obtuvo la persona y cuál de ellas tuvo mayor porcentaje frente a los puntos que se estaban evaluando. Las ventajas de este método son: primero, supera las dificultades de la tendencia a la medición. En sí nos brinda una exactitud al momento de saber las parejas que se van a evaluar. El proceso es simple y fácil de llevar. El costo es muy mínimo. Garantiza que los empleados sean comparados con los demás compañeros, para así saber cuáles son los trabajadores con mayor desempeño. También es útil para aclarar las prioridades del individuo. Y por último, es útil cuando no se tienen datos objetivos para fundamentarlo, porque permite obtener resultados numéricos y medibles para la compañía. Las desventajas de este método es que está sujeto a distorsiones por los factores personales y acontecimientos recientes. Esto enfocado en la persona en que está realizando la evaluación. Cuenta también con que la aplicación de este sistema es recomendable solo cuando los evaluadores no estén en condiciones de utilizar otro tipo de método, ya que este no es un método muy preciso. A raíz de esto, es un proceso también poco eficiente para las empresas, lo cual no es muy recomendable aplicarlo. También una desventaja es de que solo se puede utilizar para grupos pequeños y dependiendo también de la clasificación que tengan en la eficacia laboral. No aplicaría para una persona que esté en un rango más alto a uno más bajo. En este momento vamos a ver el modelo que tenemos para la aplicación del método de comparación por pares. Contamos en este momento con un caso que es para evaluar a 4 empleados: Francisco, Juan, Rosa y Ruth. Al ser tantas personas, se cabe una posibilidad de que al armar las parejas que es necesario en este momento, se conlleve a un número máximo de comparaciones. Entonces, en este caso se utiliza lo que es una fórmula referida a n por n-1 sobre 2. En este caso, entonces, tomamos n, que sería el 4, al reemplazar la fórmula,
nos daría un total de 6 comparaciones a realizar. Como lo vemos entonces en la primera imagen, realizamos lo que es las combinaciones, el A con el B, el A con el C, A con el D, y así sucesivamente como lo queramos realizar. Luego de ello, se realiza la verificación de cuáles son las competencias que se van a evaluar en cada uno. En este caso vamos a tomar productividad, iniciativa y disciplina. Ya dada la clasificación, entonces tomamos lo que es una evaluación tomando en claro cuál es la persona más productiva, cuál de los dos es con más iniciativa o cuál de los dos conlleva más disciplina en el campo laboral. Lo marcamos de esa manera en nuestra tabla y ahí con esto podemos llegar a obtener los resultados que se requieren para poder realizar el análisis de qué tan eficiente o de qué tan competitiva puede ser la persona. Esto va aliado a las competencias que queramos nosotros conocer del personal. Podemos entonces concluir en este proceso de que es un método muy simple de utilizar, pero como lo nombramos anteriormente, puede llevar a tener varias desventajas que permitan de que no sea el método más común y a utilizar o recomendable para las empresas. De igual forma, es un método que va a permitir tomar las decisiones de una manera muy rápida al momento de finalizar todo el proceso. Frases descriptivas. Bueno, este método se difiere del método de la elección forzada. Obviamente no es obligatorio escoger frases, ¿sí? El evaluador, ¿qué hace con eso? Que caracteriza con estas frases descriptivas el desempeño del empleado. Simplemente la calificación es con un más cuando la respuesta de la persona es sí y con un menos cuando la respuesta es un no. Este método utiliza frases pues, como para definir el desempeño de los integrantes y el evaluador elige a su juicio, de acuerdo a las respuestas, eh, el porcentaje, por decirlo así, del desempeño del colaborador. Ventajas de las frases descriptivas. Bueno, esto proporciona pues unos resultados que son confiables y pues obviamente son directamente a la persona, pues cuanto elimina pues como la generalización entre varios de los subordinados, sino que solamente va directamente a esa persona. También pues su aplicación es simple, ya que no requiere pues una preparación extensa ni mucho menos, sino que ya que son preguntas con sus respectivas respuestas de sí o no. No toma mucho tiempo, es de fácil ejecución. También caracteriza y describe pues como el rendimiento del empleado. eh, y demuestra pues lo contrario a su desempeño. Bueno, entre las desventajas del método de comparación por pares, nosotros enumeramos 4 desventajas. La primera, y creo que es la que más se resalta en este método, es que puede estar sujeto a factores muy personales o acontecimientos que hayan pasado recientemente entre el evaluador y la persona a la que están evaluando, porque no va a ser realizada la evaluación de una manera objetiva, sino que todo va a ser muy subjetivo dependiendo de cómo sea el evaluador con respecto a las personas que va a evaluar, y no todos van a ser evaluados de la misma manera, sino según el criterio del evaluador. El segundo es un método comparativo. Es que es un método comparativo y puede presentar resultados que sean caracterizando a los empleados entre buenos, medios y débiles, lo que no va a dar una mayor información en la evaluación y no va a permitir tomar decisiones o no va a permitir hacer un análisis adecuado según las decisiones que se deban tomar. La tercer desventaja es que
no es obligación hacer la elección de las frases, ¿sí? O sea, se pueden hacer de forma aleatoria las las preguntas que el evaluador desee y sin un orden en específico. Entonces, según su necesidad, según su criterio y según lo que quiera saber, el evaluador puede implementar estas frases. Por último, la otra desventaja es que deja al evaluador sin ninguna noción del resultado. Como se mencionaba anteriormente, puede ser una una manera de evaluación que simplemente clasifica a los empleados como buenos, medios o débiles. Esto no va a hacer que haya como una gran diferencia en el momento de hacer un análisis al evaluador. Entonces estas dos desventajas van muy de la mano, ya que en el momento de hacer el análisis solo se va a poder clasificar a las personas en estos tres campos y de esta manera no va a haber como una mayor afectación o un favorecimiento a la empresa o al empleado, ya que lo que se busca muchas veces es mejorar. Entonces, si se implementan mejoras para los trabajadores, por ejemplo, que son débiles, va a ser algo muy general y no rasgos específicos que permitan fortalecer las habilidades de cada individuo, sino como del grupo en general. Listo. Tenemos en este momento 6 ejemplos sobre lo que son las preguntas para realizar esta evaluación. Por ejemplo, ¿tiene experiencia en el servicio? Hablando un poco sobre las desventajas con estas preguntas, haciendo la relación, eh, puede que la persona sí tenga experiencia en el servicio, pero si el evaluador no lo considera o, o el empleado no ha tenido buenos números o un buen desempeño en los últimos días, para el evaluador no va a tener una buena experiencia. Segunda, el resultado de su trabajo es satisfactorio. Estaba mucho con el ejemplo que ponía anteriormente. Si el evaluador considera que en los últimos días el empleado no está teniendo buenos resultados, su calificación va a ser no, a pesar de que haya tenido buenos resultados en otros momentos. Entonces ahí es donde se va a ver afectado por los factores personales o acontecimientos recientes, como lo mencionamos en la primera desventaja. Tiene interés en aprender cosas nuevas. En muchas ocasiones las personas pueden tener interés en aprender cosas nuevas, pero no tienen como la facilidad de aprendizaje. Entonces, según eso, el evaluador puede calificar positivo o negativo. Sus conocimientos son suficientes, demuestra concentración mental, tiene nivel de producción regular. Estas son preguntas, como se menciona anteriormente, muy subjetivas. Por ejemplo, demuestra concentración mental. Hay muchas personas que tienen muy buen desempeño a pesar de que no logran una concentración total en lo que están haciendo. Entonces, si la persona muestra buen desempeño y buenos resultados, pero el evaluador considera que se tiene que concentrar más, lo va a calificar negativo a pesar de. Entonces aquí nuevamente se ve evidenciado que es muy subjetiva la calificación. Y a continuación pues vemos como el formato de la evaluación. Están divididos entre las preguntas que se realizan y que están en el lado izquierdo. Y en las siguientes dos columnas está el sí, que es positivo, y el no, que es negativo. Entonces, en este caso, tenemos un formato de 25 preguntas, las cuales son de diferentes tipos. Entonces, abarca, por ejemplo, si tiene los estudios para poder continuar o desempeñar el cargo de manera adecuada, otras como más personales, más de la persona que es, por ejemplo, la número 17, que es si fuma. Por ejemplo, si hay otra que dice si se siente atraído por las personas del sexo opuesto, otra que vuelve a tener en cuenta el puesto de trabajo si es su producción loable. Entonces aquí podemos evidenciar que durante toda la evaluación de desempeño, más que evaluar el desempeño, también se enfoca mucho en la persona como tal. Entonces se pueden evaluar diferentes puntos desde la posición del evaluador. Y a pesar de que es según la subjetividad del evaluador, no va a mostrar muchos resultados, ya que simplemente es un formato, es una evaluación que contiene respuestas sí o no, entonces no va a permitir determinar unos resultados específicos.